the first thing that tipped me off was the picture of the child and the date that she specified she needed this done by. So we were under time constraints immediately once the request was received. As soon as I started verifying names and addresses, that's when it became very real and had to act on it. Bienvenidos a mi canal secundario Crímenes y Misterios. Por si no me conocéis, mi nombre es Marta y antes de empezar, os pido que os suscribáis y que activéis la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba contenido. Y si lo que cuento os parece interesante, dejadme un bonito like, porque no sabéis lo mucho que me estaríais apoyando con este gesto. Bueno, pues hoy vamos a analizar qué le lleva a una madre a querer contratar a un sicario para acabar con la vida de su hijo de tan solo 3 años, algo que sin duda no tiene justificación. Así que, dicho esto, no me enrollo más y empezamos. En 2005, un hombre llamado Robert Ince compró por tan solo $9 una página web llamada Rent a Hitman, traducido al español, alquile un asesino a sueldo. La idea era formar junto a unos amigos una empresa tecnológica de información, pero los años pasaron y el proyecto nunca se inició. Aún así, Robert mantuvo la página web y en 2008, cuando fue a revisar el correo que iba asociado a esta, se encontró con algo que le dejó perplejo. Y es que al parecer en la bandeja de entrada había cientos de mensajes en los que le solicitaban un sicario para acabar con la vida de otras personas. A pesar de la sorpresa inicial, Robert pensó que todo eran bromas y decidió no darle importancia, hasta que en 2010 abrió de nuevo este correo y se topó con una propuesta seria de una mujer de Canadá llamada Helen. Helen quería contratar sus servicios para que acabase con la vida de 3 miembros de su familia que en ese momento residían en Reino Unido, alegando que la habían estafado y dejado fuera de una herencia. Robert consideró que esta solicitud era la primera seria que había recibido, porque proporcionaba los nombres y direcciones de los objetivos. Con todo esto, sin saber muy bien qué hacer, le pasó los datos a un amigo suyo que era sargento de policía en California. Este sargento, a su vez, envió todos los detalles a la policía de Canadá y tras una investigación exhaustiva, consiguieron arrestar a Helen. Se sabe que la mujer pasó 4 meses en prisión antes de ser extraditada al Reino Unido, donde la buscaban por otros cargos graves. A partir de aquí, y viendo que podría ayudar a otras personas, Robert decidió utilizar su web como si realmente fuese un sicario y así poder recopilar información que pudiese llevar a la detención de cualquier sujeto peligroso. El primer mes recibió de 8 a 10 solicitudes y en noviembre de 2021 ya había acumulado un total de 700. El hombre lo que hacía era eliminar todas aquellas peticiones que consideraba bromas obvias y a las que no les hacía preguntas serias para después darles un periodo de reflexión de 24 horas. Si estos clientes, por llamarles de alguna manera, respondían afirmativamente, Robert pasaba los datos a la policía. De hecho, gracias a esto, ha conseguido salvar a unas 150 personas. Yo cubro los gastos para mantener el sitio en funcionamiento, aunque acepto donaciones. El sitio es un imán para las frutas maduras que están tratando de dañar a otras personas. Realmente no pensé que la gente fuera a ser tan estúpida. Vaya que me lo demostraron. Declaraciones de Robert Ince. Fue en 2023 cuando a Robert le llegó la propuesta más terrible que había recibido hasta la fecha, ya que en ella una mujer quería contratar a un sicario para acabar con la vida de su hijo de 3 años. En julio de 2023, la página web de Robert recibió una solicitud de Jasmine Paez, de 18 años. La joven, residente en Miami, le ofrecía $3,000 para acabar con la vida de su hijo de tan solo 3 años. Tras hablar con la mujer, el creador de la falsa web se comunicó de inmediato con la policía y les proporcionó la dirección y la foto del niño, unos datos que, por cierto, les había pasado su madre. Finalmente, Jasmine fue arrestada en su domicilio y acusada de
varios delitos graves. Vais a ver que durante la lectura de cargos, la juez quedó tan impactada con este caso que no podía creer lo que estaba leyendo. She went on a website to hire a hitman. What? To kill her own child? To kill her own child? I didn't get that far. El 21 de julio, y tras pagar una fianza de $15,000, la joven salió en libertad. A la salida de la cárcel, su padre declaró que la chica no era el monstruo que todos creían y que eso se vería en el juicio, el cual aún no se ha celebrado. Según él, su hija nació con problemas físicos y mentales e incluso apenas podía hablar porque perdió la movilidad en una parte de su cara. Asesinar a su hijo de 3 años. Ella es una niña que nació con problemas, un 60 hygroma a nivel del cuello, líquido linfático. Ella ha tenido 12 cirugías. Ella perdió la movilidad de su cara. Ella ha pasado por mucho bullying en la escuela. En la escuela le decían que era un monstruo y la agredían. Ella no tiene idea de nada, de absolutamente nada. Ella no es el monstruo que dicen. Ella no tiene dinero para hacer nada. Si ustedes se meten en la cuenta, yo les doy el número de la cuenta. Ella lo que tiene son $138 que yo le transfería. Yo tengo los celes, yo tengo todo que yo le daba. Ella no tiene dinero, ¿de dónde va a sacar? Ella no tiene joyas, no tiene nada, no trabaja. Yo no tengo dinero tampoco. Unas semanas después, la policía de Miami arrestó a otra persona relacionada con el caso. Se trataba de Gamaliel Soza, de 18 años y expareja de Jasmine. Este sujeto fue acusado de conspiración porque, según unos mensajes de texto, él fue quien intentó convencer a la joven madre para que acabara con la vida de su hijo. Uno de estos mensajes decía lo siguiente: el problema es el niño. Espero que entiendas que lo único que siempre quise fue liberarte. Te hablé del niño, no harás nada, hazlo tú, y yo pensaré en... Gracias a otros mensajes que intercambiaron, los investigadores se enteraron de que Jasmine había llevado a su hijo al bosque para que se lo comieran los osos o se ahogara en el agua. A Soza también se le impuso una fianza de $15,000 por conspiración para cometer un crimen en primer grado y uso ilegal de un dispositivo de comunicación. Además, la juez le ordenó no tener contacto con el niño de 3 años, ni con ninguna persona menor de 18 años sin supervisión. Al enterarse del segundo arresto, Robert, que no perdió de vista el caso, declaró lo siguiente: es una lástima. Para empezar, es una historia muy mala. El hecho de que el sitio web haya podido evitar un crimen y salvar una vida eso es lo que hace que valga la pena, al menos para mí. Ahora lo importante es que el niño está bien. Como siempre, muchas gracias por vuestro apoyo y por ver el vídeo hasta el final.